Bueno, hay situaciones que son complejas, así que estamos con un panel para debatir, para conversar, para poder entregarle cifras y que todos juntos vamos conversando de estas medidas. Estamos con Paola Salas, secretaria general de la Sociedad Chilena de Epidemiología. Paola, muchas gracias por estar con nosotros, doctora. También estamos con Eduardo Bronstein. Doctor, ¿cómo está usted? Un abrazo, experto en salud pública. También estamos con el diputado Giorgio Jackson y en cualquier minuto se nos suma el alcalde Rodolfo Carter. Ahí estamos, lo estamos acomodando, estamos en su oficina. Paola, a partir por usted, ¿no? Porque esta situación está bastante debatible, confusa en algunos sectores. Los alcaldes ayer de la 8ª región, de la 4ª región, estaban preocupadísimos, también el alcalde de Punta Arenas, incluso los intendentes, porque ahora escuchamos que el ministro Elolio dijo que el intendente del Biobío se iba a desdecir, ¿no es cierto? Iba a apoyar Fondéate en la Casa, este proyecto. ¿Qué piensa usted, Paola, como precisamente parte de la Sociedad Chilena de Epidemiología, de las medidas que se están tomando para el 18? Mira, nosotros yo soy de la región de Coquimbo. La Serena y Coquimbo está en cuarentena en este momento, pero yo vengo en representación de la Sociedad Chilena de Epidemiología, a pesar que trabajo en la Universidad de La Serena. Fíjate que desde el punto de vista epidemiológico, relajar medidas como las que se están proponiendo, sin duda, no profundiza el tema de restringir los movimientos, que era el fin de tener cuarentenas, por ejemplo. Si tú restringes el movimiento, disminuyes la posibilidad de contagio entre las personas. Y esta medida es contra esa indicación. Entonces, la Sociedad Chilena de Epidemiología está en acuerdo de que esta medida no debería haberse establecido, por lo menos de manera similar a todas las comunas del país, especialmente aquellas que están en cuarentena. O sea, en el fondo, ¿a usted le hubiese gustado medidas particulares para cada región, la realidad de cada región, que tuviera peso en esta medida y no fuera una medida, como dijo el ministro Elolio, general, para todo el país? Doctor Bronstein, ¿qué opina usted de la medida? Mire, Julio César, un gusto saludarlo, también a la doctora, ¿no es cierto?, y al diputado que veo por ahí. Encuentro que es una medida arriesgada, es una medida poco prudente, por lo mismo que decía la doctora Paola, porque pudiese aumentar uno de los índices que es más complejos en este momento, que es la movilidad, y específicamente la movilidad entre comunas que están en fases más retardadas con respecto al confinamiento, como fases de cuarentena, o fase 1 o fase 2, hacia traslado a comunas donde están los familiares que están en fases más avanzadas. Entonces eso epidemiológicamente es muy, muy discutible. Ahora, Julio César, déjeme decirle también que igual estamos en este momento, en un momento muy complejo, o sea, yo lo veo nuevamente como en un momento álgido. Mire, estamos a punto de de llegar a las fiestas patrias, que es el 18 de septiembre. Eso en el contexto también de esta encuesta social que nos mostró Carla Rubilar ayer o anteayer, donde las familias han sufrido, ¿no es cierto? Las familias han tenido que endeudarse más, además de los índices macroeconómicos que todos conocemos, apareció también que están más endeudados, que han bajado su empleo, que están más ansiosos. Entonces, en ese contexto, yo pienso que la medida del gobierno va más como por una disminución del daño, porque yo pienso que el gobierno interpreto que si no toma una medida de este tipo, la gente va a salir igual. Así me lo puedo explicar, porque desde un punto de vista salubrístico o de la salud pública no tiene una explicación, siendo también que tenemos cifras de trazabilidad que pueden ser dudosas o espacio oscuro en términos de la trazabilidad. Y por otro lado, usted sabe, Julio César, que yo trato de ser un hombre positivo, de buena fe y todo, pero también uno dice, bueno, estamos cercanos al 18 de septiembre, está la ley del plebiscito seguro, pero ¿por qué estamos tomando estas medidas ahora si sabemos que el plebiscito fue una situación que nos sacó de un momento muy difícil social y pudiésemos incluso poner en peligro una situación que llevó a un orden social? Entonces, está compleja la situación porque por un lado está la recreatividad desde el 18 de septiembre que requiere la gente, por otro lado está la parte económica que la gente ha estado sufriendo, ¿no es cierto?
pero por otro lado también se nos suma algo que ustedes han estado todos estos meses o semanas conversando, que es la parte política. Entonces yo creo que lo que debiese hacerse ahora es ser ultra prudente para que lleguemos bien al 18 de octubre, para que no produzcamos un rebrote con el 18 de septiembre relajando las medidas. O sea, nuevamente hay que ser muy crítico, muy prudente. Doctor, esa es mi opinión. ¿Qué es lo que dicen nuestros políticos invitados? Ya vamos a sumar al alcalde de la Florida, Giorgio. ¿Cuál es la opinión política? Y Paola, una última pregunta para usted en esta partecita. Vamos a seguir, ¿no es cierto? ¿Por qué, si el país está completamente dividido por cifras y no toma medidas generalistas? Es decir, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Precisamente existen estas fases para poder dividir el país y tratar las particularidades de cada zona. Para el 18, la medida es generalista y no particular. ¿Cómo se entiende eso desde la epidemiología? 11:36, vamos y volvemos. Los adultos mayores, de nuestros abuelos, del tío abuelo, del abuelo del sur, ahí, de algunos abuelos, de algunas personas adultas mayores, de algunas personas, ¿no es cierto?, que hemos dejado de ver hace mucho tiempo. A veces por precaución, ¿no es cierto?, no hemos podido visitar a nuestros adultos mayores, le hemos dejado la comida en la puertecita, todo. Bueno, hay algunos que están muy solos. Esta campaña quiere acompañarlos y quiere ayudarlos. Esa es la idea y ¡vamos, chileno! Un aplauso entonces. Que no me diga Cepillín, porque si ahí la cosa cambia. Bueno, ya don Francisco, ¿estamos al día o no? Ahí está. No, es que nos reta, estamos en un chat. Digamos, tan bien, Nos reta. Garabatos, No, no, perdón, no. Ahí me sobrepasé, no. ¿Cómo está Cepillín? A ver. ¿Cómo está Cepillín? Estoy bien aquí, gracias. Se nos incorpora Andrea Molina, ya la estamos viendo ahí, pues. Ahí está, vamos a hablar. Ahí está, el otro día me estuvo comentando en el ley, ¿no es cierto?, su candidatura por la comuna de Vitacura. Vamos a ver qué tan así, si son trascendidos o la gente se entusiasmó de más. Vamos a preguntárselo todo a Andrea Molina. Pero antes, fondéate en tu casa o fondéate con la vecina o con el vecino, según sea su género, fondéate en La Moneda, como le han puesto sobrenombre. La cosa es que está en medio de la polémica total, ¿no es cierto? ¿Por qué? Se lo preguntábamos a la doctora Paola Sala, ¿por qué si hoy día estamos en un paso a paso donde se privilegian las particularidades no solo de las regiones, sino incluso de las comunas, que son prácticamente adyacentes, ¿no es cierto?, a las particularidades de cada comuna, de cada región? ¿Por qué esta medida es generalista? Desde el punto de vista de la epidemiología, ¿cómo se explica esta situación? Mira, la verdad es que no tiene una explicación científica. Todas estas son decisiones que los tomadores de decisiones las asumen, y habitualmente lo que ocurre en epidemiología es que los tomadores de decisiones se asesoran por expertos. Y esos expertos, al parecer, por lo que nosotros hemos sondeado, hay una falta de escucha activa hacia los expertos, porque nosotros, a través del Consejo Asesor, por ejemplo, que está directamente relacionado con el Ministerio de Salud, donde hay epidemiólogos, hemos propuesto que las medidas del paso a paso, por ejemplo, sean un poco más específicas, y también que hayan consideraciones locales, por ejemplo, y esas medidas de esa manera mucho más específicas no se han considerado. Entonces, aquí hay un problema también de comunicación de riesgo, porque cuando tú no escuchas a los expertos, ¿cierto?, probablemente estás produciendo que las medidas que tomas pueden parecer las mejores, pero no es así siempre. La evidencia científica por algo existe, por algo existen los expertos que miramos qué es lo que ocurrió en otros lugares, vemos los errores que ocurrieron en otros lugares y asesoramos que eso no se haga en nuestro país para que no tengamos los mismos errores. Entonces, cuando se habla de proteger la salud mental, Paola. Se habla de proteger la salud mental. Claro, pero mira, cuando tú relajas una medida que tiene que ver con patologías de lo fisiológico, del cuerpo, de la parte, ¿cierto?, de una enfermedad que te causa un virus, sin duda tienes que considerar primero eso porque si no quedas vivo de esta pandemia,
tu salud mental, ¿cierto? No significa que esté en segundo plano, pero hay gradualidades del cuidado de la salud de la gente. Y primero es mantenernos vivos. Y este virus está matando a muchos chilenos. No es que una cosa no sea importante, pero hay una prioridad a su juicio, ¿no es cierto?, en este sentido. Le quiero preguntar a Giorgio Jackson, ¿cómo han sentido ustedes esta decisión, este fondeate en la casa? ¿Se lo explican? ¿Le encuentran alguna razón desde el punto de vista de los equilibrios políticos, económicos, sociales con la medicina, Giorgio? Bienvenido, gracias. Primero saludar, por supuesto, a Andrea, a Paula, a Eduardo, a ti también. Y creo que es súper importante lo que dicen acá los expertos, tanto Paula como Eduardo, de que no hay mucha evidencia y que puede ser muy preocupante que no se estén tomando en consideración a las y los expertos para este tipo de decisiones. O sea, yo creo que hay una necesidad que sí es transversal en todo el país, de poder ver a nuestros familiares. Y eso nadie lo puede desconocer, de poder juntarnos, de poder abrazarnos, tocarnos, celebrar, y qué mejor que hacerlo en una fecha que tradicionalmente está destinada para ello, que es el 18 de septiembre, pero lo que pasa es que puede ser como por así decirlo, abrir un espacio de un oasis para que después entremos en un camino a un rebrote que sea mucho peor. Entonces, cuando se habla de la salud mental, la pregunta es si es que un día, 2 días, una juerga, por así decirlo, un par de días de juerga, vale el que arriesguemos que después tengamos muchos más problemas, no solo de salud mental, como decía también Paula, sino también en materia de las vidas. Entonces yo creo que esto puede ser una buena medida para las regiones que están en fase, o las comunas que están en fase 2, en fase 3, en fase 4, pero es muy, muy riesgoso para aquellas comunas que están todavía en un confinamiento, porque da la señal, se envía, como ya reiteradamente ha pasado de manera equívoca, creo, por parte del gobierno, una señal confusa respecto al cuidado de la salud. Y creo que ahora lo están tratando de revertir y creo que se están tratando de hacer esfuerzos, pero una vez más el gobierno tiene que venir a explicar, y sabemos que muchas veces el que explica se complica, no siempre, pero en este caso pareciera que se están tratando de explicar. Incluso dentro del gobierno no hay filas cerradas, como lo vimos con el intendente de Biobío, y en este caso hay varios alcaldes que también están llamando a retrotraer la medida porque temen por la salud de los vecinos y vecinas que les toca representar. Ayer entrevisté a 2 alcaldes y lo primero que los 2 dijeron, pues si se han puesto de acuerdo, pero uno era de Coquimbo, el otro era de Concepción, Pereira y Ortiz, estaban... y los 2 partieron con lo mismo, dijeron centralismo. Esto es la evidencia del centralismo que hay en Chile, que hay que erradicar. E inmediatamente, ¿no es cierto?, su discurso ni siquiera era político de derechas, de izquierda, de alianza o de concentración, era de centralismo. ¿Por qué tenemos nosotros que asumir una medida que ellos sienten que puede ser bienvenida en la región metropolitana, pero no en sus regiones, Giorgio? Hay un poco también de eso, sientes que, porque ellos lo sienten muy, muy en la piel, digamos. Sí, mira, yo estoy bien en contacto con Gabriel Boric, que es de Magallanes, que es una región donde hoy día está el rebrote peor que en el primer brote, ¿ya? Y en ese, todos sabemos que y los magallánicos son bien buenos para el asado, para el cordero, para juntarse el 18, tener una buena celebración, para pasar el frío que hace por allá. Pero en este caso es una locura la medida que se está haciendo. Es bastante difícil justificar esta transmisión de un hogar a otro cuando uno no sabe si es que está contagiado. Uno puede ser asintomático y la verdad es que si tuviéramos medidas para poder despejar, si pudiéramos instantáneamente, la tecnología nos pudiera asegurar con certeza de que no estamos contagiados y que un círculo de personas de 10 o de 5, dependiendo si es abierto o cerrado, es una cuestión bien difícil. Entonces, que la gente se quede en la casa sin ir a ver a su familiar y pueda celebrar, que se puedan tomar su cosita, comer su empanada, a mí me parece bien. Pero cuando tú haces que la gente se traslade a otros hogares, ahí empieza el riesgo, ahí empieza la posibilidad de focos de contagio, y hoy día se ha anunciado una medida que es bastante como difícil, que decía, no, para mitigar cualquier tipo de riesgo vamos a hacer alcotest. Y yo les digo, ¿para qué vamos a tener que hacer que la gente se traslade, que se tome su vinito, su copa en su casa? Porque también, ¿quién va a querer meter la boca y soplar en una bombilla? Estamos en una pandemia que sabemos que las cosas se traspasan por el soplido. O sea, todos esos detalles creo que son completamente evitables si es que uno mandara una señal de decir, ¿saben qué? Este 18, démosle un resignificado. No hagamos lo mismo que hemos hecho otras veces, tratemos de hacerlo de una manera mucho más
cuidadosa por una sola vez, por un año que podamos tener un 18 distinto. Gracias. Vamos a allá saludar a Andrea Molina, ex diputada también de la República. Hola, Andrea, ¿cómo está usted? Hola, Julio César. Bien, pues. Saludar a todos los que te acompañan hoy día en el panel, por supuesto a Paola, Eduardo, a Giorgio, y comentar acerca de lo que estaban planteando. Sin duda alguna que la salud mental es relevante y importantísima. Aquellos que estamos relacionados con ello, por supuesto que sabemos lo importante que es que la gente también tenga espacios de diversión, de contención, de estar con los suyos, con los familiares. Pero creo que esta fórmula que se está planteando no es la mejor. Honestamente no es la mejor, porque aquí vemos un montón de situaciones. Tienes que ver con la familia, cuántas personas ya hay en esa casa. Van a llegar 5 personas más eventualmente. Pueden ser 10, ¿no es cierto? Pueden ser más. Ahora, por otro lado, esas personas van a tener que tomar el metro, van a tener que andar en la calle, van a tener que tomar micro, etcétera. Van a llegar a esas casas y van a ocupar servicios, platos, vasos, etcétera. Hay un montón de situaciones que pueden hacer que se exacerbe, ¿no es cierto?, este virus, y que, como decía, muchos de nosotros puede que seamos asintomáticos y no tengamos idea de que podemos estar enfermos, que podemos estar contagiando. Ahora, en aquellas zonas confinadas, por supuesto que la medida tiene que ser otra. No puede ser la misma. Pero acaba de confirmar el ministro que no. De hecho dijo, lo medité y apoyo. Así fue, dijo el ministro París, que bien teatral a veces, dijo, o sea, dijo, lo medité, porque ayer dijo en La Vega que lo iba a meditar, que no era una persona cerrada, lo dijo. Así textual, claro. Yo lo escuché en vivo. Estaba en La Vega y dijo, yo no soy una persona cerrada, yo escucho a los presidentes, escucho a todo el mundo y lo voy a meditar. Y ahora en el informe inicial dice, lo medité y no. Seguimos adelante, apoyo. Pero entonces, ¿para qué están confinados, Julio César? ¿Para qué están encerrados en sus casas y van a poder salir para el 18 de septiembre? No se entiende. Sí, bueno, es muy peligroso. Bueno, usted de Vamos Chile, digamos. De Chile Vamos. De Chile Vamos, perdón. ¡Vamos, chilenos! Se me cruzó aquí. Vamos, chilenos, bueno, don Francisco, lo pude meter ahí, ¿eh? Es que don Francisco quería que de repente lo metamos ahí. ¡Vamos, chilenos! Usted de Vamos Chile. Y la verdad es que está en contra de la medida. O sea, aquí la verdad es que es bien particular esta situación, ¿no es cierto? Es bien opinable, doctor, ¿o no? Es bien opinable, independiente de la situación política de cada uno. La mirada de todos es bien prudente. Sí, y además que también hay que considerar que la pandemia, aquí también la doctora Paola tal vez tendrá algo que decir, pero la pandemia, seguimos teniendo una cantidad de casos importantes. Hoy día se reportaron 1.965 casos, 72 fallecidos. O sea, a veces hay como un cierto acostumbramiento por una cosa natural del ser humano, como que nos vamos acostumbrando. Yo recuerdo cuando subimos de los 50 fallecidos, yo sentí esa angustia y me di cuenta que estábamos pasando a otra etapa. Y ahora seguimos todavía con una cantidad de fallecidos importante. Entonces, poniendo en contexto esto, más las medidas que son bastante lábiles o suaves, las que se están tomando, o permisivas que se están tomando ahora con el 18 de septiembre, a mí me parece complejo. Y déjeme decirle otra cosa también, Julio César. Bueno, entre paréntesis, vamos chilenos, porque yo también voy a estar cantando ese día. Voy a estar cerrando una noche con el Doc Sim. ¿Se acuerda que yo con el Doc Sim vamos a estar ahí cantando una canción cuando nos volvamos a encontrar y toda la cosa? Así que, porque somos positivos. Pero hay un detalle, que también esto hay que verlo en el contexto, Julio César, de otras medidas. Por ejemplo, usted sabe que seguramente se ha hablado ya acá en los paneles que las normas de excepción no consideran, por ejemplo, la apertura de los moles. Los moles están abiertos o han abierto por acuerdos que se realizan entre las personas administrativas que administran los moles y nuestros líderes, pero no están dentro de las medidas entre las cuales están los cafés, los restaurantes, los teatros, los pubs. Entonces, tenemos abiertos los moles, tenemos aforos que son pequeños y que generan colas. Sumado a eso, le vamos a sumar la movilidad que va a generar esta medida, que como bien dijiste tú, Julio César, es general. O sea, las comunas que están en cuarentena, independientemente de si estamos hablando de Santiago o de las regiones, entonces se va formando esta tormenta perfecta como se ha instalado este concepto. Entonces yo pienso que no podemos seguir relajándonos. O sea, también es verdad que han disminuido la cantidad de ventiladores mecánicos
que se están utilizando, estamos al 50% de las camas de unidades de cuidado críticos, ¿no es cierto? Hemos ido mejorando eso, pero los casos siguen apareciendo, o sea, el problema está lejos de estar controlado. Además de los espacios oscuros, como hablábamos antes y como ha dicho también el profesor Said también ahí en todas sus redes, que él ha puesto el tema de la trazabilidad. Nosotros tenemos que trazar a las personas desde la sospecha y no desde el diagnóstico. Entonces, tampoco tenemos una plataforma común para trazar a las personas. Entonces, hay varios factores complejos ahí que se están... Paola está pidiendo la palabra, Doc. Paola está pidiendo la palabra. Sí, doctora. Sí. Es que hay que complementar lo que dice muy bien Eduardo, en el sentido de que la velocidad de transmisión del virus en Chile, para que le quede a toda la comunidad claro, no ha disminuido. Tenemos transmisión comunitaria. Esa es la realidad. O sea, no es que aquí no haya virus. Por favor, o sea, que la gente sepa que la transmisión del virus existe. Y existe especialmente en las comunidades. O sea, cuando tú sales de tu hogar donde te mantienes sano, te expones al riesgo de contagio. Y esta mayor exposición al riesgo de contagio produce una mayor vulnerabilidad de la población. Y no solo para los que salen, sino que ellos vuelven probablemente con el virus. Y si tú no tomas todas las medidas de precaución, que aquí estamos apostando que todos los chilenos van a tomar las medidas de precaución, que vamos a llegar a la casa de nuestro amigo y nos vamos a lavar las manos cada media hora, todos vamos a tener puesta la mascarilla durante el 18, no sé cómo vamos a comer con la mascarilla, cómo vamos a mantener el distanciamiento de los 2 metros en el momento en que tengamos que comer los choripán, por ejemplo. Yo me pregunto todas esas cosas porque aquí se está apostando. Para complementar, doctora, estoy totalmente de acuerdo. Es bien poco realista, sí, no, y con dos copas de vino, con 2 cervezas de más, el chileno se pone cariñoso y mentiroso. Entonces empieza Oiga, Julio, dígame. Y complementando eso mismo también que dice la doctora Paola, en el fondo nosotros cuando estemos en los asados, usted mismo lo dice, eso también se va a replicar en los restaurantes. Esto mismo que se ha abierto la posibilidad de que los restaurantes puedan abrir sus mesas, ¿no es cierto?, con cierta distancia, pero en las calles o en las terrazas, con una copita de más, uno va al baño, uno se va movilizando, ¿me entiende? Entonces igual es complejo. Y esto es lo que le quería comentar, que nuevamente el gobierno, no sé si por una forma de pensar, que están las libertades individuales, ¿no es cierto?, está poniendo el foco en las personas, en la responsabilidad de las personas, está relajando muchas cosas, está diciendo, es tu responsabilidad, tú te tienes que cuidar, pero tenemos que dar un ambiente de cuidado, no basta, porque siempre va a haber una persona que no va a poder, por su condición socioeconómica, por su condición cognitiva, porque por la edad que tiene, no se va a poder cuidar y tener esa autonomía. Entonces, no es solo la responsabilidad individual, tenemos que dar ese ambiente de cuidado, y esas son las políticas públicas adecuadas. Andrea, no puede ser una responsabilidad individual. Andrea, quería decir algo. Sí, así es. Mira, yo quería sumarme a el tema de la trazabilidad, porque se ha dicho que eventualmente los permisos van a poder demostrar dónde va a ir la gente, pero en el trayecto de un lugar a otro la gente puede pasar por diferentes lugares. Entonces, ¿cómo vas a tener la trazabilidad en todo ese proceso? O sea, una cosa es dar los espacios para que podamos compartir, pero yo creo que honestamente, mientras menos podamos tener contagios y por una vez hay que resguardarse en estas fiestas patrias. Quizá el hecho de juntarnos en la casa, los que estamos en la casa, sería suficiente. Obviamente que no es lo grato, no es lo que quisiéramos. Queremos disfrutar, queremos abrazarnos, queremos bailarnos una cueca, tomarnos un buen vaso de vino. Por supuesto que sí, como decías tú, el choripán y todo, pero hay un peligro inminente, y que es que volvamos hacia atrás, y que es que nos enfermemos, y que muchos de nuestros familiares, que a lo mejor también va a haber un adulto mayor, también va a haber una persona con enfermedades de base, pueda enfermar y pueda morir. Bueno, Giorgio, uno entiende que hay comunas que en fase 2, hay comunas ya en fase 3. Uno entiende. Mire, voy a hacer algo que no suelo hacer, pero lo voy a hacer aquí con ustedes.
ayer estaba muy, antes de ayer, muy desvelado. A eso de las 3:30, 4 de la mañana, con una taza de manzanilla al lado, pensaba en esta situación y decía, si hay medidas más sueltas para los que están en fase 2, fase 3, que son las comunas del sector oriente, de la gente más pudiente del país, prácticamente, ¿no es cierto? Y lamentablemente hay comunas mucho más vulnerables como Puente Alto, como La Pintana, como Cerro Navia, como Pudahuel, que están confinadas en cuarentena. Y si se abren las medidas solo para la fase 3, fase 2, ¿no es cierto? Los que tienen más van a poder disfrutar, van a poder juntarse 50, 60, 70 y una vez más, los más vulnerables van a tener que estar en cuarentena, encerrados en la casa, todos. Entonces decía, ¿cómo se soluciona una situación así? Y pensaba quizá de manera por la noche estúpida que quizá habría que nivelar para que todos nos quedáramos en la casa. O sea, exacto, que los que más pueden, los que más posibilidades tienen, los que hoy día están en fase 3, hicieran el esfuerzo solidario de decir, voy a pasar este 18 de otra forma, y a pesar de que puedo salir, y a pesar de que puedo ir a un restaurante, no lo voy a hacer por solidaridad a todos los chilenos que están pasándolo mal. Y en el fondo nivelar hacia la fase 1 y confinarnos todos por este 18 por única vez y pasarlo, zapatear en la casa, hacer el zapateo en la casa, digamos, ahí con la familia, con los hijos y con la señora, digamos, con el caballero. ¿Qué piensa Giorgio de eso? ¿Quizás estamos a tiempo o es muy tonto lo que estoy diciendo, como decía el comercial de BTR? Sí, yo creo que no es tonto para nada. Creo que lamentablemente muchas veces en política hay problemas para echarse para atrás. Y el problema es que muchas veces cuando alguien dice una cosa, cree que decir lo contrario o desdecirse es una señal de debilidad. Y yo creo todo lo contrario. Yo creo que cuando alguien se equivoca y dice retrocedemos, es porque escucha, es porque es capaz de empatizar también con el resto de los argumentos, de poder ver los elementos que no vio al principio sobre la mesa. Si todos podemos equivocarnos, Julio César. ¿Quién no se ha equivocado? Que levante la mano el que no se ha equivocado. Yo creo que nadie lo puede hacer. Y en ese caso, creo que es una actitud un poco más humilde el poder reconocer cuando alguien se equivoca. Y en este caso, mi impresión es que el gobierno todavía está a tiempo, ¿ya? Creo que ya la información inicial, a la gente le quedó la sensación de que todos iban a poder salir a carretear en las fiestas patrias. Y creo que eso es una pésima señal, más allá de las aclaraciones que se estén haciendo, y creo que todavía estamos a tiempo de decir, ¿saben qué? Se echa para atrás la medida. Podemos ahora decir con claridad que no queremos que haya un nuevo rebrote como ha pasado en otros países, que está súper grave el rebrote, porque al final esto ha sido un problema que ha significado la muerte de miles de personas, Julio César, y acá todos lo sabemos. Entonces, cuando tú dices un sector, por ejemplo, el sector oriente, si es que pudiera hacer fiesta, al final igual hay intercambio porque hay alguien que va a trabajar después a esa casa. Exacto, porque el virus se traspasa y todos sabemos lo rápido y lo impredecible que es. Doctora. Entonces, yo ahí estaría absolutamente de acuerdo de que se nivelara, entre comillas, como tú lo dijiste, hacia abajo en el sentido de la restricción por una sola vez, porque sabemos que el 18 es un día, además de que no es de prudencia. Si para qué nos vamos a venir a engañar, el 18 en general es una fiesta de excesos. No es una fiesta como Navidad, donde la gente se reúne con la familia, donde, qué sé yo, la gente que es creyente hace una oración, donde es algo más familiar. El 18 no. El 18 es una fiesta de descontrol, y todos lo sabemos. Entonces, eso es lo que yo creo que es más factor de riesgo, porque cuando alguien ya está en descontrol, cuando ya alguien se tomó más de la cuenta, lo que pasa es que ya no tiene las mismas medidas de precaución que cuando está sobria, cuando está sin ningún efecto del alcohol. Entonces, yo ahí... ¿Y cómo van a volver a la casa? ¿Cómo van a volver a la casa? Va a ser un tema súper complicado. Los Uber o los taxis van a ser lugares de contagio. La gente va a estar, qué sé yo, borracha en la calle. Todos sabemos qué pasa con vómitos en los espacios de reunión. Y esa cuestión es súper complicada. O sea, quizás no es muy agradable contarlo en la televisión, pero ¿para qué nos vamos a engañar? Paula, usted te levantaba la manito. Sí. Lo que pasa es que, fíjate que la trazabilidad es un tema porque los epidemiólogos hemos insistido. El principal foco de contagio está dentro de los hogares. O sea, cuando tú haces trazabilidad y evalúas si un caso positivo contagió a algunos contactos estrechos,
habitualmente los primeros contactos estrechos son los que están dentro del mismo hogar. Y le sumamos después los que eran familiares, que no eran del mismo hogar, pero que también se contagiaron porque van a visitarlos y tenemos este seguimiento del virus, ¿no es cierto?, entre las familias. Entonces, fíjate que si está el conocimiento de que la trazabilidad nos va a decir después que los brotes que se produzcan en el 18 van a ser intradomiciliarios, ¿por qué no los evitamos? ¿Por qué no los evitamos antes? ¿Para qué esperamos que se nos enferme la abuela? ¿O para qué esperamos que se nos enferme nuestra tía o nuestra madre? Porque yo la fui a visitar. Entonces, la epidemiología es súper clara. Aquí no hay otra forma de transmisión más riesgosa que la intradomiciliaria e intrafamiliar. Eduardo, tenemos que despedirnos, sabemos que tiene compromiso. Gracias por estar con nosotros. ¿Quiere cerrar ahí con 30 segundos? Sí, bueno, que nos cuidemos durante este 18 de septiembre, este fin de semana, que tratemos de estar con la gente de nuestra familia, que las personas que están en comunas que están con etapa de confinamiento no viajen o no se trasladen a comunas que están más avanzadas para evitar el contagio. Y también me gustaría decir que focalizarnos también en lo positivo, en lo recreativo dentro de nuestra familia, y vamos chilenos, vamos también por esa solidaridad ese día. Gracias, Eduardo. Andrea, sabemos que usted también tiene compromisos, pero antes yo quiero decir que todos los días a las 21 horas usted hace un live sobre salud mental con las personas, con la gente. Andrea Molina O, @AndreaMolinaO. Ahí está su Instagram, yo la sigo. Entonces por eso, de hecho le voy a hacer un corazón ahora, pum, aquí, al tiro, ahí, 21 horas, ¿no? Gracias, Andrea, por estar con nosotros. Muchas gracias. Y tendríamos que seguir hablando del plebiscito para partir de lo que significa el 18 y 19 de septiembre y las medidas que se van a tomar eventualmente, dado que estamos viviendo esto hoy día. Así que... Invitadísima para la próxima semana. Invitadísima para la próxima semana. Muy amable. Perdón, antes de irme al corte, ¿Vitacura, dedo parado o dedo más o menos, o dedo lo está pensando? Por Vitacura, mira, alcaldesa. Hay varias propuestas y por supuesto no hay nada cerrado, pero tengo todas las ganas y la intención y me encantaría volver a la primera línea para poder para poder desarrollar muchas más cosas. ¿Por qué no? Nos está llamando Salaquet, ¿ah? Ser humano. Nos está llamando Salaquet por la línea 4. ¿Cómo lo van a hacer ahí? Bueno, no me lo diga ahora, es problema de usted. 12 con 12 minutos. Un abrazo gigante, Andrea. La esperamos la próxima semana. Nos quedamos con Paola y Giorgio, y se nos unen dos invitados más, el alcalde de la Florida, y tenemos otro invitado que todavía no me lo dicen por el oído. Así de transparente. ¡Vamos, chilenos! 12, 18 y 19 de septiembre. Volvemos de inmediato. Un aplauso, entonces. Buenas, don Francisco. Estoy con Imamos. Ya con el diputado Jorge Alessandri, que se nos une de la UDI, con el alcalde de la Florida Independiente, Rodolfo Carter, y con Pablo Vidal también, diputado de la República. Estamos conversando de RD también, Pablo, ¿no es cierto? Ahí está. Así es. Con Giorgio. El pelo ahí no, chócale para arriba. Sí. El pelo no es lo de RD, ¿ah? Ahí, ¿por qué? Te está quedando... No, ahí le di una entrada a Pablo, se asustó. Que son salidas, eso. Oiga, ya pues, aprovechando, ¿qué le parecen estas medidas? Fíjate. Oye, buenas tardes a los otros invitados, a Paola, a ti. Estaba escuchando la conversación y en general concuerdo con todos los comentarios respecto al necesario cuidado y en un contexto como el del 18. Yo solo quisiera poner un matiz respecto a lo que tú planteabas, Julio César, sobre lo que de verdad puede pasar. Es importante las medidas y que las medidas se hagan cargo de la realidad, y al menos a mí me tocó el día sábado pasado recorrer algunas comunas de mi distrito que no están en fase 3 aún, están en fase 2, y lo que me tocó ver es que la gente está en las calles, que hay muchas personas sin mascarilla, de que en muchas multicanchas estaban jugando pichanga y que no estaba autorizado. Entonces yo creo que es importante que la comunicación que sale de la autoridad sea clara, sea efectiva, pero se haga cargo también de la realidad, y en ese sentido la primera señal que salió fue: se van a levantar las cuarentenas el 18, 19 y 20 para celebrar el 18, y esa es una muy mala comunicación para lo que de verdad
ahora están informándonos que es que se habilitaría un permiso especial para, con ciertas restricciones, permitir que algunos grupos de personas se junten. Yo creo que esto tiene que hacerse cargo de la situación en la que se encuentra cada comuna o cada región respecto a la propagación del virus, como decía la doctora Paola. O sea, una regla pareja para todo el país no me parecería adecuado desde el punto de vista sanitario, pero tampoco me parece justo que los habitantes de la comuna de Las Condes, de Vitacura, que están en fase 3, puedan hacer esas mismas asados, esas mismas fiestas con sus familiares o sus amigos en esas restricciones, y que las comunas de los sectores populares de la ciudad de Santiago, en el papel, tengan restringida esa posibilidad, cuando en la práctica lo más probable es que ocurra de todas maneras y a lo mejor hasta se vean sometidos a multas. Creo que hay que encontrar un equilibrio un poco más sano, más cuidadoso, que se haga cargo de la opinión de los expertos, pero que considere alguna excepcionalidad para esos días. Rodolfo, tiene la palabra. Hola, buenos días, buenas tardes en verdad a todos ya. Mira, respecto a las medidas del Ministerio, yo creo que son medidas meramente voluntaristas, no tienen ninguna capacidad de fiscalización. Creo que se comete el clásico error de demasiadas instrucciones con demasiadas variables. Y yo creo que nadie va a entender nada finalmente. Y yo creo que ahí está el peor de los riesgos. Ahora, yo francamente no suscribo el discurso de que las diferencias de clase o que Las Condes respecto de otras comunas no ayudan nada. Además que hay un sector del país que lo critica absolutamente todo, hasta la forma de caminar del ministro. Creo que en esto, más que un error, hay una decisión comunicacional de orientar a la ciudadanía, pero tampoco nos hagamos grandes expectativas de que va a haber capacidad de fiscalizar casa por casa, que es lo que se hace. Creo sí que lo que se podía haber corregido es menos instrucciones y menos variables. Una instrucción mucho más simple, porque el vecino de Las Condes, que igual de chileno que el vecino de La Pintana, va a entender cosas completamente distintas. Y vamos a tener reclamos de los vecinos pidiendo fiscalización a las municipalidades o a las policías. Gente que legítimamente va a creer que está haciendo las cosas mal, las va a hacer mal, va a terminar con multa. Creo que en ese sentido hubiese preferido yo menos variables y instrucciones mucho más claras. Pero tampoco hacen la idea de que el Estado, ni con Bachelet, ni con Guillés hubiese ganado la presidencial, ni con la Beatriz Sánchez, que le gusta a usted, a la gente del Frente Amplio, tampoco habría tenido la capacidad de fiscalizar, porque este no es un Estado policial. No tenemos capacidad para fiscalizar a cada familia. Pero comparto sí, estamos hablando de 3 la crítica días. de que se deben comunicar mejor las cosas con menos decisiones. Pero sí, estamos, aún así 3 días me parece que puede ser muy complejo, porque... Sí, porque lo que pasa es que estamos hablando de 3 días donde las comunas siguen después el lunes, una en fase 3 y la otra en fase 1. Entonces estamos hablando del esfuerzo de 3 días. Y el ejemplo que yo doy de Las Condes con La Pintana o Puente Alto no tiene que ver con una cuestión de clase ni una lucha de clase, tiene que ver con la realidad. Las comunas del sector oriente están en fase 3 y las comunas más vulnerables están en fase 1. La realidad te va... Esa es la realidad, La ¿no? realidad te va... ¿Sabes qué es lo que te va a pasar, JC? Sí, no, sin duda. Sí, mira... Entonces, la realidad va a ser mucho más brutal. Está mejorando el tiempo. Entonces, y vamos a tener 3 días de feriado, probablemente con buen tiempo. La gente va a salir igual a los parques. Y ese es el problema que vamos a tener. Hoy día yo creo que más que esperar, y esa es la típica mentalidad socialista que tenemos en Chile, del Estado que lo regula todo y que porque hay una ley la gente va a hacer tal cosa. Hoy día ya llevamos 114, 120, 200 días encerrados en algunas comunas. Mejora el tiempo, la gente va a salir a la calle. Por tanto, yo hubiese preferido, más que hacer tantas distinciones, una sola instrucción, a lo más 2 o 3. Y eso para evitar que haya una diferencia que puede ser claramente odiosa entre lo que ocurre en el sector oriente de Santiago y lo que ocurre en el sur. Pero es que eso es precisamente lo que no entienden los especialistas. Una pura medida para gente de, por ejemplo, Providencia, que está en fase 3, versus gente de Concepción, que está en fase 1 complicado, de Magallanes, que está complicada. Esa es la discusión que hay. ¿Se pueden tomar medidas generalistas de este tipo si es que no se nivela hacia fase 1? Te lo acabo de responder claramente, JC. Yo creo que en este buque o salimos todos o nos hundimos todos. Y las comunas que han pasado a fase 3, que están más cerca de la normalidad, tendrán que retroceder durante estos días, para ponerlo con un nombre simple. Si el Parque Bicentenario se convierte en una mega fonda durante el 18 y el 19, es un desastre. Porque además en el Bicentenario la mayoría de la gente ni siquiera es de Vitacura, viene de otras comunas, porque es la gran área verde de la zona nororiente de Santiago. Por tanto, la gente que haya avanzado a fase 3 tendrá que retroceder a una norma común para que todo el país comparta la misma disposición. Un toque queda adelantado, pero fundamentalmente lo que me parece complicado es esto de que puedes tener 5 personas adicionales a tu casa y tendrás que sacar un permiso especial. Yo creo que el riesgo está ahí. Yo preferiría algo mucho más universal, único para todos los chilenos,
y muy simple de entender para la comunidad. Perfecto, ahí se le entendió mejor, Rodolfo, universal y todo, pero más restrictivo hacia más cuidarnos. Ese es el argumento de Rodolfo. Jorge Alessandri tiene la palabra y después vamos con la doctora Paola. Jorge, bueno, ¿qué pasa? Está polémico esto del Fondéate en la casa, porque los alcaldes también de regiones están bien molestos, Jorge. Absolutamente. Saludar al panel, al alcalde Carter, al diputado Vidal. Yo creo que efectivamente, primero, lo más importante es el autocuidado. La gente, por mucho que el Estado te diga no hagas esto otro, hemos visto los que recorremos los distritos que en muchos lugares nadie ni siquiera se ha metido nunca a la comisaría virtual, no ha tramitado un permiso nunca, por lo tanto sigue haciendo su vida ya sea por necesidad o porque no pescan las instrucciones nomás. Y la única instrucción importante aquí es que no hay fondas abiertas, solamente en el Parque O'Higgins y en el Estadio Nacional. Ya dejaste 1 millón de personas fuera de ir a esas grandes aglomeraciones, pero lo más importante es que entiendan que el máximo de recibir 5 visitas, si es que fuera extremadamente necesario. Nadie necesita recibir visitas y es un tremendo riesgo, y eso las familias lo deben entender. Si usted puede pasar este feriado sin recibir ni 1, ni 2, ni 4, ni 5, mucho mejor, porque al final el autocuidado va a ser lo más importante. Fondéate en tu casa, todas las medidas del gobierno es un piso. De ese piso para arriba es la responsabilidad de cada familia. En el caso mío tengo una guaguita lactante en la casa, por lo tanto no va a haber ni 1, ni 2, ni 3 invitados. En este caso porque sería hay un población techo. de riesgo. Para decirlo, lo del gobierno sería un techo. Para que no se entienda, discúlpeme que lo interrumpa, pero capaz que la gente agarre papa que esté el piso y no va. El techo 5. No, es un techo, pero tú tienes que tomar todas las medidas restrictivas adicionales. Si vives con un abuelo, si vives con una guagua, si en tu comuna están disparados los contagios, tener toda la necesidad. Nosotros estamos bombardeados por comerciantes que sienten la necesidad de abrir para no quebrar, y al mismo tiempo bombardeados por aquellas personas que le tienen miedo al virus. Entonces, yo creo que para estos 3 días una restricción especial y adicional solamente puede ser una buena noticia. Claro, que ahí uno piensa, dice Jorge, para esos comerciantes y esa gente que está atorada al cuello, no se pueden salvar con el 18 abriendo, y tienen que salvarse con medidas del gobierno, con medidas que vayan en ayuda de ellos, con préstamos blandos que realmente les lleguen, para que no tengan la necesidad de tener que abrir, porque no tengan la necesidad de tener que salir a arriesgarse, ¿no? Ojalá tuviéramos ese equilibrio que es el que yo creo que la mayoría espera. Paola estaba levantando la mano. Sí, para aclarar 2 cosas por lo menos de las que se comentaron en este panel. Uno, cuando tú propones autocuidado, se supone que tienes que tener cuidado también en esa medida, en el sentido de que les recuerdo que el promedio de educación de nuestro país es de 10 años. Entonces, segundo medio, la mitad de los chilenos tienen segundo medio. Entonces, cuando tú tienes esos factores que condicionan la salud de la población y que van más allá de lo que puedes manejar, como por ejemplo la pobreza y el hacinamiento, y tú le estás dando indicaciones de que se queden en la pieza los positivos, cuando en la casa quizás hay 2 piezas nomás y los demás estén en otra pieza, entonces no hay coherencia en las medidas que tú puedas implementar acerca del autocuidado. Y allí es donde entra el rol del Estado y entra, ¿no es cierto?, la comunicación de riesgo que tiene que hacer el Estado, en el sentido de señalar que aquí vamos a poner restricciones que nos atacan a todos como chilenos y que esas son el cuidado de la salud de la población. Si ese es el objetivo, si queremos cuidar la salud de la población como primera medida, tenemos que todos avanzar hacia eso. Y eso significa que yo tenga que recordar a las comunas que están en cuarentena, porque La Serena y Coquimbo, Ovalle en mi región, Linares, por ejemplo, en Maule, en el Biobío y otras tantas, y todas las de la región metropolitana, tienen una situación muy compleja de haber el virus ya empezado a transmitirse con mucha mayor velocidad que en otras regiones. Y esto nos obliga como país a hacer sacrificios. Y los sacrificios van directamente relacionados con las vidas que esperamos salvar.
esa es la verdad y la cruel realidad. O sea, el mensaje debe ser claro y coherente. ¿Cuál es el mensaje? Usted no tiene que tener movimiento porque si sale pone en riesgo a su familia y también a sus seres queridos y a la comunidad en general. Ahora, eso, para finalizar solamente, ¿cómo nosotros logramos después de estas fiestas patrias volver al confinamiento de la gente? Bueno, es una pregunta abierta. Jorge, después Pablo, porque Jorge se integró al final. Jorge, me escriben muchos penquistas, yo soy de Concepción, soy de la zona, y me dicen, ¿alguien me puede explicar? Hoy día estoy en cuarentena, ni cumpleaños, ni familia, ni funerales, pero me autorizan para irme a comer un asado el fin de semana. No lo entiendo, dice este televidente de la octava región de Concepción. Ni funerales. Bueno, lo que trata a mi juicio de hacer el gobierno es, entendiendo que no tenemos la capacidad para fiscalizar cuadra por cuadra, esquina por esquina, y que la gente iba a sentir una necesidad de salir y estar con los amigos, con los familiares. Eso lo corrige y lo pone institucional, crea un permiso en la comisaría virtual y te dice máximo 5 personas. Y además cierran todas las fondas. Yo quiero empatizar con esos grandes fonderos que muchas veces con la pega que ganaban o que hacían en septiembre se financiaban por varios meses del año. La grandiosa Bertita, Zacarías, hay varios importantes que están sufriendo mucho, que dan muchos empleos. Ellos también van a tener que permanecer en su casa y yo incentivaría nuevamente el autocuidado y a esos comerciantes que van a pasarlo muy mal este septiembre, decirle que estamos con ellos y que cuando esto pase, cuando llegue la vacuna, tendremos que buscar cómo celebrar un 18 chico, cómo hacer algo durante el verano, cómo ayudarlos a despegar de nuevo. Rodolfo, hablaba un poquito del sacrificio la doctora Paola, ¿no? Que quedó marcado. La palabra es el minuto quizás de hacer un sacrificio, Rodolfo. ¿Cómo lo van a hacer en la Florida? ¿Cómo estás trabajando tú ese tema? Porque tú eres un alcalde de terreno y tú sabes que la realidad está harto de repente del decreto. Mira, yo valoro mucho las palabras de Paola porque le dan el clavo precisamente, porque no estamos hablando de cualquier situación. No estamos hablando de un dato menor, o sea, el virus sigue entre nosotros y tiene un efecto muy traicionero porque está mejorando el estado del tiempo, hay mayor luminosidad, los parques están reverdeciendo, naturalmente la gente quiere salir, todos queremos salir, pero el riesgo está ahí latente y el rebrote puede ser letal porque además lo más preocupante, JC, es que nuestra segunda ola estaría muy pegada con la primera. Si Europa tiene una segunda ola separada de la primera, sus equipos médicos alcanzan a reponerse, los nuestros no se van a alcanzar a reponer, por tanto nuestra mortalidad sería mucho más alta. No podemos saturar de nuevo los sistemas sanitarios en 1 mes y medio, 2 meses. Sería brutal. Lo segundo es, respecto a la medida del gobierno, es una cosa congénita y para ser justos con el gobierno de Piñera, es generalmente el Estado centralista que toma decisiones en la cumbre de la pirámide y no consulta. Hubiese sido bueno hacer un escaneo rápido en las municipalidades, especialmente en las de regiones, para ver cuál es la realidad, por ejemplo, de Copiapó, por ponerte un ejemplo. Que una ciudad muy chiquitita comparada con, no sé, con cualquiera de las comunas grandes de la región metropolitana, pero ellos tienen el mismo derecho a tener normas que las representen y les den tranquilidad. Respecto a lo que nosotros proponemos, son medidas universales, fáciles de entender. Para ponértelo en simple, si tú vienes a la Florida, la gente dice no seas sé Vivaldi, lávate las manos, no seas Pavarotti, respete a la distancia. 4, 5 mensajes, no más que eso, porque el gobierno tiende a dar demasiada instrucción que confunde a la opinión pública y se presta para controversia. ¿Qué vamos a hacer nosotros durante este periodo? Básicamente lo que vamos a potenciar son las ollas comunes a través de donaciones de la municipalidad para fabricación de empanadas y puedan llegar con set de empanadas donde los adultos mayores para que ellos no salgan. Claro que sí. No pedirle a los chilenos que no coman empanadas, ya sería el colmo, o sea, es parte de nuestra tradición. Llegar a la casa con ellas. En este caso, desde las ollas comunes, desde el movimiento... Sí, desde el mismo mundo popular, las mismas ollas comunes que tienen una red de cuidado de adultos mayores, ellos van a fabricar alrededor de 30.000 empanadas y van a entregárselas a nuestros adultos mayores para que no salgan. Respecto al resto de la comunidad, que es más joven, no está más sana, van a haber incentivos específicos de actividades intradomiciliarias, tanto con entrega de alimentos como con educación. Porque yo vuelvo a las palabras de Paola, lo que nos podría pasar, y especialmente por el plebiscito, la teoría conspirativa de que esto se está haciendo para evitar el plebiscito, que yo no la creo real, pero si por alguna razón no tenemos plebiscito sería un desastre.
O sea, para toda la atención que vivió el país durante el año, el plebiscito tiene que hacerse. Y todas las medidas sanitarias que apunten a que lleguemos lo más sano posible y vote la mayor cantidad de gente el día de octubre, que hay este plebiscito constitucional, se tienen que tomar todas las medidas, y comparto el tema que tenemos que ser más restrictivos en estas fiestas patrias. Pablo, justamente de Concepción, Sandra nos escribe y nos dice: me queda una impresión como si quisieran que nos contagiáramos para no hacer plebiscito. Está rondando esa pregunta, Pablo. ¿Cuál es tu impresión de eso? Rodolfo también lo puso en la mesa, digamos. Sí, como penquista contesto, no, mira, yo no creo en esas teorías conspirativas, pero lo que sí, escuchando al alcalde Carter, a propósito que en su primera intervención como que parece que venía con ganas de pelear con nosotros, a propósito del alcalde Carter y a propósito de lo que él acaba de decir respecto de la incapacidad del Ejecutivo de escuchar a las autoridades locales, fue precisamente el alcalde Carter el primero en Chile en tener que salir a presionar a este gobierno en el mes de marzo para decir que era necesario suspender las clases porque el gobierno no escucha a las autoridades locales ni escucha a los expertos. Parece que este es un chiste repetido y a esta altura ya está saliendo podrido, porque no es una, han sido 30 veces desde marzo hasta ahora, la fecha, que hemos tenido que escuchar una y otra vez el reclamo de las autoridades locales, como el alcalde Carter, de la doctora, como los expertos de todos los espacios, incluso de los espacios expertos constituidos por el propio Ejecutivo para poder asesorarse, no han sido escuchados por el gobierno. Entonces, lo que termina pasando es que hoy día estamos debatiendo respecto de una medida que ha tenido 4 interpretaciones distintas desde el propio gobierno en 2 días. Entonces, la falta de claridad en las comunicaciones confunde a la población. Y lo que yo digo, también siendo un diputado que hace mucho trabajo en terreno, es: necesitamos medidas claras. Comparto eso con el alcalde Carter. Necesitamos que lo sanitario sea lo prioritario, pero también necesitamos hacernos cargo de la realidad. Y ahí es donde yo creo que al gobierno le falta calle. Pablo, danos solo un segundo. Giorgio, quedas con la palabra a la vuelta de este pequeño corte. Vamos y volvemos de inmediato aquí Contigo en la Mañana. Está caliente el debate, está bueno el debate, fondéate en tu casa. ¿Hay espacio para retroceder? Esa es la gran pregunta. Vamos y volvamos. Y nosotros seguimos adelante. Había quedado con la palabra Giorgio Jackson precisamente de lo que estábamos hablando, ¿no? Esta medida, ¿no es cierto? Fondéate en la casa, hay paso, hay pie para echar atrás, hay tiempo y justamente estábamos hablando del plebiscito. Mucha gente dice: ¿qué va a pasar con el plebiscito si no nos cuidamos este 18? Sí, a ver, yo creo que, de hecho, estaba leyendo en paralelo una nota en La Tercera que acaba de salir con un estudio de la Universidad Católica, la Universidad de Chile y también la Universidad de Concepción, en la que aseguran que cada caso nuevo va a contagiar al menos una persona, o sea que se mantiene este contagio por contacto y por lo tanto esta transmisión que se pudiera dar en una fecha como el 18, que, insisto, es una fecha de juerga, es una fecha de excesos en general y ahí cambiar la realidad y pensar que la gente va a apelar solo al autocuidado creo que es bastante ingenuo, y en ese sentido cuando después se le echa la culpa a las personas creo que es muy difícil en los aspectos médicos. ¿Por qué? Cuando yo voy al doctor, no sé qué les pasará a ustedes, pero yo cuando voy al doctor o a la doctora y me dice tómate este medicamento, yo por autocuidado no me tomo ni más ni menos medicamentos de los que me dicen, porque hay una simetría gigantesca entre las personas que estudian un ámbito tan complejo como la medicina y quienes no estudiamos la medicina. Hay un abismo, ¿no? Hay un abismo gigantesco, y yo respeto ese abismo porque respeto a la persona que me receta esa medicina. Entonces cuando, no sé, delante escuchaba al diputado Alessandri decir acá lo importante es el autocuidado, por supuesto que siempre el autocuidado va a ser importante, pero en el marco de lo que la autoridad, de lo que la persona experta te recomienda. Y si es que te flexibilizan las medidas, uno cree que eso está bien. Y por lo tanto, la señal es súper difícil. Yo, en esta materia, es cuando, por ejemplo, se nos critica, o a quienes creemos que tienen que haber medidas más estrictas, de ser, entre comillas, paternalistas. Pero creo que justo en estas medidas, en estas situaciones de pandemia donde hay tanta distancia de conocimiento entre quienes no sabemos de la medicina y quienes sí saben, que debiese haber una medida mucho más clara, porque si no, esa flexibilización después en autocuidado no se traduce. Y lo que va a terminar pasando es que después, si es que hay excesos, la autoridad, acuérdate, Julio César, va a decir es que es culpa de los irresponsables. Los medios de comunicación van a mostrar los excesos y van a decir es que es la gente la que es tonta en Chile, la gente es la que es irresponsable y es descuidada. Y no, pues, Julio César, es porque se flexibilizan las medidas.
Entonces las señales son súper importantes, porque cuando se da rienda suelta, la verdad es que hay un dicho popular que dice no es culpa del chancho, sino del que le da frecho. Y eso creo que en este caso puede ser fatal. Nos quedamos con esa idea para compartir con Jorge, Paola y Rodolfo. Un minutito cada uno tiene antes de irnos, por favor, para poderlo compartir. Jorge, ahí en 30 segundos si puede tirar la idea. Gracias. Sí, Julio César, evidentemente el autocuidado es una parte, pero muy necesaria y muy importante. Y acá no ha habido rienda suelta. Le han dicho a la gente 5 personas en caso de extrema necesidad. Por último, lo de extrema necesidad lo he sumado yo. Pero quisiera llamar también para el futuro, Julio César, quizá otro programa, a una reflexión sobre lo que nos quitó la pandemia. Todo este retraimiento social, cultural, a propósito del grupo que usted entrevistaba antes, y ahora para el 18 nos unía como país, nos llevaba a pensar qué cosas teníamos en común, y la pandemia nos quita esa instancia de unidad, de la cueca, de conversar, de valorar lo que tenemos en Chile. Lo vamos a echar mucho de menos, así que ojalá podamos también tener atención a lo que esta pandemia nos quitó en cuanto a vida social. Rodolfo, nos queda un minutito, 30 segundos para cada uno, por favor. Muy corto, yo de verdad no comparto el estilo beligerante que tiene la oposición respecto al gobierno. Yo mismo he sido crítico del gobierno, pero no todo es cancha, y menos una pandemia. Acá todo siempre está malo, siempre va a estar malo y se relajan las medidas con las peores intenciones. Yo de verdad creo que lo que el país necesita es colaboración, una crítica constructiva. Valoro la opinión de la doctora Paola Salas, porque creo que va en la línea correcta. Y yo tengo carta democrática para decir, cuando hubo que enfrentar al gobierno lo hice desde mi coalición. Pero hoy día, a propósito de las fiestas patrias, lo que decía el diputado Alessandri, hoy día vamos a ver que los monumentos olvidados de las plazas, donde está O'Higgins, donde está Prat, donde está Manuel Rodríguez, van a ser mucho menos importantes que los héroes anónimos que van a estar en cada casa, que van a ser nuestros abuelos, nuestros seres queridos, de cuidarnos entre nosotros. Rodolfo. Yo creo que es cierto que se pueden cometer errores comunicacionales que hay que corregir, pero lo más relevante es que cada chileno sienta que este 18 y 19, la patria es tu familia, son tus vecinos y es la salud colectiva de todos y todas. Paola, tenemos unos segunditos para cerrar. Mira, una fuerte estrategia de trazabilidad si es que esta medida no se depone. Y esto significa test, trazabilidad y aislamiento específico, pero principalmente escuchen por favor al Consejo Asesor. O sea, el Consejo Asesor Paola. Está por expertos, así que por Muchas favor, gracias. no solamente ustedes escuchen. Muchas gracias a los cuatro, invitadísimos al programa, tremenda conversación. Son las 13 horas, tenemos que ir, le agradecemos la sintonía de toda esta semana, increíble, de verdad, emocionante. Y la verdad es que nos vamos a encontrar el lunes a las 8:30, pero tengo que decirle antes de irme, ¡vamos chilenos! Ahí estamos, buen fin de semana para todos, descansen, nos vemos. Y Fuerza Linares, hoy día hay velatón en Linares a las 20 horas, justicia.